Bueno, pues vamos a empezar una nueva sesión del grupo de iniciación a la espiritualidad práctica. Ya habíamos hecho una primera la semana pasada y os recuerdo un poco en qué consiste. Consiste sencillamente pues en ir hablando pues o bien de temas que previamente hemos ido proponiendo en el chat de WhatsApp o sencillamente los que surjan, ¿no? Los comentarios que vamos a hacer siempre pues van a intentar ir introduciendo principios y conceptos de la espiritualidad aplicados a cuestiones prácticas sin por ahora enunciarlos expresamente, sino sencillamente pues ir viendo cómo de alguna forma latente pues siguen una indicación y una dirección, ¿no? Esto cuando se inicia uno en estas cuestiones, pues es el proceso más adecuado. Entonces, hoy teníamos previstos dos temas que surgieron pues de dos propuestas de una creo que fue mía por alguna información o algún vídeo o alguna noticia y era seguridad y libertad. Y la otra, bueno, pues se hizo una propuesta también para hablar pues de conflicto, identificación, aceptación, negación, ira, eh, perdón, en fin, todo ese proceso que se suele producir, que además enlaza bastante con lo que hablamos la pasada sesión. La pasada sesión empezamos a introducir pues cómo opera nuestra mente en cuanto a que es causa y luego pues tenemos unos efectos que según el contenido de tu sistema de pensamiento pues determina pues unos diferentes estados emocionales, unos diferentes comportamientos y una diferente experiencia total de vida. Y lo estuvimos relacionando con esa adhesión que normalmente hacemos, que también funcionamos así, el ser humano, ¿no? Esa adhesión que normalmente hacemos a algunos sistemas de pensamiento pues que están más de moda y que simplifican el que cada uno tenga su propio sistema de pensamiento, entonces te adhieres a un sistema de pensamiento que te parece más o menos atractivo, que además te da cierta seguridad en cuanto a que permite una sensación de arraigo en un grupo, yo soy de estos y no soy de aquellos, y entonces, bueno, pues así funcionamos. Eso enlaza con el segundo tema que podemos abordar después, que es lo que estaba comentando, porque es como una continuación, ¿no? Es pues cómo funcionamos cuando surge un conflicto con respecto a aquello que explicamos de cómo funciona nuestra mente aquí, ¿no? Bueno, el primer tema es un tema, el de la seguridad y libertad, pues muy interesante, que daría para estar hablando años seguidos, sin parar. Es un tema del cual se ha ocupado mucho la filosofía, la política, la ideología. La ideología, eh, pues lógicamente está totalmente impregnada de conceptos acerca de la seguridad y de la libertad, sobre todo en esa confrontación entre seguridad y libertad, ¿no? Nosotros lo que intentaremos hoy es partir de ahí, partir de qué se entiende por seguridad y libertad en nuestro mundo externa, la seguridad y la libertad producida pues a los ciudadanos y a los individuos o disfrutada por ellos y, lógicamente pues lo que haremos será luego intentar dar una perspectiva de la otra libertad y seguridad, que son sensaciones internas que dependen pues de un determinado sistema de pensamiento o de otro, sencillamente. Eh, bueno, eh, pues para iniciar un poco el tema, la seguridad es ahora mismo algo que, entrando de lleno en la cuestión del tiempo de pandemia que estamos viviendo, en el coronavirus, pues
digamos que tenemos una organización social y política que ha entregado, pues, lógicamente, desde aquel contrato social de Rousseau, ha entregado, pues, unos determinados poderes que emanan del pueblo soberano. Esto desde la Revolución Francesa intenta ser así. Esos poderes soberanos que emanan del pueblo, pues se entregan por un contrato social al Estado. El Estado, pues en nombre del pueblo, ejerce unas labores legislativas, judiciales y ejecutivas. De ahí viene la separación de poderes tan cacareada, la separación de poderes de Montesquieu. Y bueno, pues a partir de ahí, para poder organizar la sociedad civil, pues al Estado se le entrega la fuerza coercitiva. Y entonces esa fuerza coercitiva, el Estado se supone que la va a emplear pues para poder legislar, ejecutar lo legislado y juzgar si se ha hecho bien o mal. Y lógicamente, pues ahí está ahí surge el gran debate que es la cuestión de cuándo el Estado actúa bien y cuándo el Estado actúa mal. Entonces, pues surge la cuestión de la legitimación, ¿no? Y entonces, pues ha habido en el siglo XX mucha teoría sobre todas estas cuestiones de legitimación y se ha llegado a la conclusión de que para que un Estado esté legitimado, pues tiene que ser un Estado de derecho, es decir, regido por la ley. Porque si no, pues el ejercicio de la fuerza para poder imponer a todos los ciudadanos un orden establecido, pues podría llegar a ser arbitrario y podría llegar a corromperse, como de hecho sucede casi siempre. Y entonces, pues la legitimación siempre se basa en que el Estado hace lo que quiere hacer, pero dentro de un marco de legalidad. Y bueno, pues últimamente también sobre todo pues desde la Segunda Guerra Mundial, los marcos de legalidad se establecen en constituciones. De esto sabe mucho una persona que debe estar por aquí, que no sé si ha llegado y si no llegará, que es profesora universitaria de Derecho Constitucional. No la veo ahora mismo, pero igual aparece. Y bueno, pues a partir de ahí surge pues la cuestión de cómo ese marco legal, que tiene como vértice una constitución en la que se establecen los derechos y libertades fundamentales, a partir de ahí el debate está en cómo ese marco legal regula los conflictos entre seguridad y libertad, ¿no? Pues por ejemplo, ahora mismo hay unas ciertas voces que denuncian una inquietud creciente porque debido al carácter excepcional que tiene esta situación de pandemia, pues los estados están declarando algunas situaciones excepcionales a los derechos y libertades fundamentales. Estas situaciones excepcionales pues se suelen llamar estado de excepción o estado de alarma o estado de sitio, y entonces pues ahí se regula lógicamente el que los derechos y libertades fundamentales, por ejemplo el de movilidad, pues puede ser que sea restringido, pues lógicamente en estas situaciones para no extender el virus y todo esto. Y bueno, pues algunas voces denuncian que bueno, pues que algunos estados pretenden ir más allá, ¿no? En esta limitación y restricción de libertades, bueno, pues un poco aprovechando la circunstancia, pues para tener un control excesivo sobre la población. Y eso, pues ahora mismo es candente, ahora mismo está en el ambiente y bueno, pues este debate teórico entre seguridad y libertad que suele circunscribirse pues a los tratados teóricos de filosofía y de política y en fin, a ensayos ideológicos, pues ahora mismo
Lo vemos en algunos países occidentales, democracias, pues con mayor o menor legitimación por tener una constitución pues con los valores democráticos y sociales, pues estamos viendo que ahí está surgiendo alguna fricción con respecto al tema, ¿no? Esa es una de las dimensiones en donde se ve el conflicto entre seguridad y libertad. Pero luego el conflicto entre seguridad y libertad también late de fondo, eh, sin necesidad de que estemos en una situación excepcional debido a una pandemia como la que vivimos o a una situación bélica o cualquier otra situación, pues por ejemplo de grave crisis económica, sin que estemos en esa situación, pues siempre está el eterno conflicto entre dónde debe procurarse la seguridad en detrimento de la libertad, ¿no? Y bueno, pues eso ha llevado a, a, a amalgamarse de alguna forma los diferentes planteamientos, pues últimamente en unos pocos polos que son pues polos ideológicos. Claro, son polos ideológicos y bueno, pues de ahí surge la cuestión de la seguridad y libertad sanitaria, la seguridad y libertad de expresión, la seguridad y libertad económica, pues todo ese conflicto que surge y bueno, pues nos encontramos con el mundo muy diferentes aplicaciones de esta solución final entre seguridad y libertad y vemos pues todo tipo de situaciones ahora mismo. La diversidad es enorme y cualquiera pues puede ver lo que pasa en otros países y claro, ya se tiene que fijar pues no solamente en Occidente sino en el resto del mundo, ¿no? Y ve pues situaciones muy diversas y cómo se aplican y cómo se solucionan, ¿no? Y bueno, pues yo lo que quería introducir es sencillamente pues una cuestión que, que es la que tiene que llevarnos a, al punto relevante de este debate, ¿no? El punto relevante. Y es pues un poco que hay una eh, seguridad y una libertad que están en conflicto, que se resuelven de la misma forma externa a nosotros, es la aplicación del Estado, el Estado, ya hemos dicho, al cual por el contrato social se le da el poder y se le da la fuerza. Entonces es la aplicación del Estado a esa distribución entre seguridad y libertad que al final, pues nosotros, los ciudadanos, sufrimos, somos receptores de ella y al final pues se manifiesta en nuestra experiencia de vida. Y bueno, pues depende de cada país, de cada ideología, del grado de avance de esa forma de organización en estados de derecho legitimados por constituciones basadas en los principios democráticos y sociales o no. Y entonces, pues ahí tenemos una segunda dimensión que ya no es teórica, que es una dimensión práctica, que es cómo nosotros pues experimentamos esa aplicación ya práctica de la delimitación entre seguridad y libertad. Pero luego hay otra tercera dimensión que es un poco pues a la que finalmente tiene que tender el debate, sobre todo pues en un foro como este, ¿no? Lógicamente. Y es la cuestión de la sensación de seguridad y libertad interna. ¿eh? La sensación interna. Porque, lógicamente, como también cualquiera puede apreciar directamente, la sensación de seguridad y la sensación de libertad tienen una componente subjetiva de cada uno que depende de su sistema de pensamiento completamente,
y que se superpone sobre la seguridad y la libertad objetiva física, ¿no? Bueno, pues los estados establecen unas seguridades objetivas y físicas. Pues mira, tenemos un ejército con el cual pues más o menos nos defendemos, tenemos un estado de bienestar por el cual pues hay unos avances sociales en los cuales, pues bien, si una persona pues tiene una necesidad sanitaria, pues hay una cobertura sanitaria más o menos universal, hay educación, hay pues unos seguros de jubilación o de vejez bueno, pues cuando eres mayor y no puedes trabajar, pues en fin, se te sostiene, también unos subsidios de desempleo. Esa es la seguridad objetiva, pues la seguridad interior, lo que es la policía, lo que es las normas, lo que es el poder judicial, lo que es, en fin, todas estas cuestiones que te hacen tener una seguridad objetiva. Eso es un nivel, el de la seguridad objetiva es un nivel, el de las libertades también tiene un nivel objetivo, pues lógicamente el que en la comunidad en la que vivas pues estén previstas unas libertades garantizadas, ¿no? Bueno, pues las constituciones, la declaración de los derechos del hombre y de los derechos humanos que han inspirado pues las diversas constituciones occidentales y bueno, pues al final todo eso es un nivel de seguridad objetiva y de libertad objetiva. Luego está la cuestión, es un segundo nivel, voy a describir 3 niveles. Este segundo nivel es una cuestión ya un poco más subjetiva, interna de cada uno y tiene que ver con su educación, Es decir, ahí podríamos establecer que la libertad surge cuando hay ausencia de ignorancia, ¿no? Cuando hay unos conocimientos adquiridos, pues eso te da una libertad, porque en ese segundo nivel, pues también tenemos muchos ejemplos históricos en los que pues los estados, independientemente de estar garantizando libertades y seguridades en el nivel objetivo, que es el que acabamos de describir, pues luego también pueden pretender el establecer una especie de control colectivo, pues más o menos escondido, más o menos oculto, desde las instituciones y que se puede vivir además de una forma más o menos consciente o inconsciente pues por los ciudadanos, ¿no? Este es un tema de libertad y seguridad, pues no de pensamiento expresado, sino el que se utilice desde las instituciones una determinada prerrogativa de poder, pues para ir poco a poco inoculando una determinada ideología que haga que el ciudadano, pues, aunque objetivamente se ve libre, pero sin embargo, pues, subjetivamente, intelectualmente, pues pueda ser que esté muy condicionado, pues, por un determinado sistema de pensamiento enlatado impuesto directamente por las instituciones, ¿no? Por el Estado. En este caso, bueno, pues estamos hablando de regímenes pues de un segundo nivel de evolución y de avances en legitimación, ¿no? Un segundo nivel. Pues ya todos conocemos también ejemplos a lo largo de la historia en los cuales, pues desde las instancias públicas se pretende imponer una verdad oficial y, bueno, pues se acaba consiguiendo que la gente pues poco a poco la vaya asumiendo, ¿no? Y eso pues es una cuestión que incide mucho en la sensación de libertad. Claro, el problema surge cuando al ser maniobras pues más o menos subrepticias, ocultas, insidiosas, y al ser el receptor inconsciente de lo que ocurre, pues al final esa pérdida de libertad no se aprecia por cada uno, se aprecia comparativamente desde el exterior a ese entorno, ¿no?
pero desde dentro del entorno, pues uno cree que todo va bien y que todo es fenomenal, aunque está pues muy sometido debido a la falta de educación y de madurez, pues sobre todo intelectual, pues está un poco sometido sin darse cuenta a una serie de cuestiones, ¿no? Este es un segundo nivel, es un segundo nivel. Eh, que lógicamente pues no podemos perderlo de vista porque juega. Pero hay un tercer nivel que yo creo que es el objeto de la cuestión que estamos tratando hoy y que es desde el cual debe tratarse el tema, ya hablemos de ese primer nivel o hablemos del segundo. Y es el nivel de la libertad y la seguridad interna que te puede proporcionar más allá de la educación y de la formación y de la cultura y del conocimiento, más allá es la libertad de los valores, la libertad moral y podríamos pues llegar finalmente al punto de la libertad espiritual. Es una libertad interna que es un tercer nivel porque se puede superponer a las demás. De forma que, bueno, pues al tener muy claro en qué consiste ese tercer nivel de libertad, que por otra parte pues es la auténtica libertad, pues a partir de ahí, por poner un ejemplo que se pueda comprender, ¿no? La libertad interna respecto de la libertad objetiva podría hacer que se sintiese mucho más libre un condenado a cadena perpetua en su celda que una persona millonaria que tenga a su disposición pues todo tipo de parabienes e incluso un jet privado para viajar a donde quiera, ¿no? Entendemos un poco esa diferencia entre la libertad objetiva y luego la sensación de libertad subjetiva que tiene el nivel intelectual y el nivel espiritual, ¿vale? Y bueno, pues lógicamente, si ya hablamos un poquito y no me voy a extender más porque si no solo hablo yo, si hablamos un poquito de esta cuestión de las libertades eh, ya en este nivel espiritual, pues vamos a introducir el tema simplemente diciendo que la única libertad real es aquella en la que hay un dominio de tu mente superior, un dominio superior de tu mente que proviene de los altos valores, podríamos decir, morales. En este caso voy a adelantar ya que serían altos valores del espíritu. Es decir, cuando una persona goza de una completa y aparente libertad objetiva y no tiene esa libertad intelectual y no tiene esa libertad espiritual que acabamos de determinar, que tanto la libertad espiritual como la libertad intelectual deben convertirse en dominadoras de la experiencia material, dominadoras del sistema de pensamiento, la libertad objetiva sin las otras pues se convierte en algo burdo, en algo absolutamente carente de control que no te puede llevar en ningún caso a ese objetivo final de la felicidad. En ningún caso. En ninguno. Y eso, bueno, pues si alguien tiene alguna duda de por qué eso no va a ser así, pues lo podemos comentar después, ¿no? La libertad objetiva de puedo hacer lo que quiera, si no se ve limitada por esos otros dos niveles, el intelectual
y el moral o espiritual pues no lleva absolutamente a ninguna parte. Pero bueno, que ya digo que podemos abrir un debate tranquilamente sobre el tema. Y respecto de la seguridad interna en esos otros dos niveles, el intelectual y el espiritual, pues proviene precisamente de la sensación de libertad que otorga el tener en el segundo nivel un dominio de conocimientos, de formación, de educación y cultural que te permita controlar esa libertad material. Y en el tercer nivel, en el nivel espiritual, pues la seguridad se desprende de que tanto tu nivel intelectual como tu nivel material se ven controlados, autocontrolados y autodominados por algo superior que son los valores morales y espirituales. De forma que la sensación de seguridad, que finalmente es el principal componente de fondo, la sensación de seguridad, va a provenir de una mente dominada por el espíritu y un aspecto material dominado por esa mente dominada por el espíritu. Esto es una declaración muy general que puede ser que no se entienda demasiado bien, pero los ejemplos que podemos poner ahora cuando abramos el debate son muchos, pero en cualquier caso siempre apuntan a que no se puede disfrutar de una experiencia satisfactoria y plena y que te llene de la vida simplemente con el nivel de seguridad o el nivel de libertad objetivos. Si no hay una superior dirección de esos niveles objetivos por una libertad intelectual que proviene del conocimiento y por una seguridad intelectual que proviene del conocimiento, el conocimiento, lógicamente, es ese segundo nivel. Pero todavía se queda cojo, porque ya sabemos que el conocimiento, la filosofía, la ideología, la política son muy relativas. Y entonces, también ese segundo nivel que domina al primero tiene que estar dominado a su vez por otro, que es el nivel espiritual. Porque la experiencia final del hombre le va a llevar a una determinada felicidad solamente cuando la seguridad, cuando la libertad y la seguridad son resultantes de la verdad. Y esto que acabo de decir puede parecer muy polémico, porque ahora cualquiera podría decir, ¿y cuál es la verdad? Porque lógicamente en el nivel intelectual de las ideologías hay muchas verdades, una para cada uno. Cuando ya no hay tantas verdades es cuando nos elevamos al nivel espiritual. Porque el nivel espiritual precisamente va a derivar lo que es verdad de la experiencia final de la persona. No lo va a derivar de una teoría, de un filósofo que dijo una vez no sé qué, sino que lo va a derivar de la experiencia personal e íntima de cada uno. Entonces, esa verdad siempre va a ser la verdad, no se va a poder confundir. Porque la persona que haya alcanzado ese dominio de los valores del espíritu sobre los significados y conceptos y a su vez sobre la experiencia material de vida, va a haber experimentado un logro personal que le va a haber llevado a unas certezas que van a producir que esa persona ya no tenga necesidad de adherirse a ningún sistema de creencias enlatado, porque va a haber obtenido la plena, satisfactoria
y profunda y completa sensación de libertad y de seguridad a partir de unos determinados valores que él mismo ha experimentado y que ha conseguido el logro de la certeza en sí mismo. ¿De acuerdo? Bueno, esto suena bastante abstracto porque cuando se habla de la espiritualidad sin entrar de lleno en ella, pues a veces se queda en un nivel un poco abstracto, ¿no? Pero digamos que todos podemos alcanzar a darnos cuenta de que sin un determinado sistema moral, pues, y lo dejamos abierto, sea el que sea, parece que la experiencia de vida pues, puede llegar a perder definición y nos puede llegar a llevar pues completamente al relativismo y al vacío existencial, sea cual sea, sea cual sea el sistema moral. Dentro de ese tercer nivel de los valores morales y la espiritualidad, pues ya podría haber otros dos subniveles. El nivel de yo tengo un sistema moral y yo tengo otro, porque me ha adherido a algunos que hay por ahí. Y luego ya está el nivel supremo, el superior, el último, que es que yo tengo un sistema moral porque yo pues he querido preocuparme de todas estas cuestiones y a base de experimentar, indagar y poner en práctica y pues al final he llegado a una conclusión final. Y esa conclusión final existe. Y esa conclusión final no solo existe, sino que además sería generalizada para cualquier persona que recorriese ese camino. De forma que no sería una verdad de adhesión. Porque si no, pues, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Pues no, pues la verdad es aquella, no, pues es esta. No, no. Esta de la que estoy hablando yo la llegaría a alcanzar cualquiera internamente, íntimamente, por experiencia propia. Y en muy diferentes partes del mundo y a lo largo de la historia, cualquier persona alcanzaría la misma. La misma. ¿De acuerdo? Esa es a la que me refiero. Esa, pues, es precisamente la que proviene de la espiritualidad profunda. Y aquí estamos adjetivando espiritualidad con profunda precisamente para distinguirla de cualquier espiritualidad enlatada. ¿Vale? ¿Y por qué le calificamos de profunda? Pues porque no está en la superficie. Requiere pues un anhelo y luego un afán y luego un compromiso y luego un esfuerzo, siempre motivado, lógicamente, pero requiere una búsqueda. Y esa búsqueda que se produce por ese anhelo y esa decisión, esa voluntad, ese compromiso y ese esfuerzo motivado, siempre da fruto final y siempre da el mismo. Lo que pasa es que es muy poco frecuente, porque estamos muy acostumbrados a todo lo enlatado. Al nivel objetivo, seguridad, libertad enlatadas, como aplicación práctica política de una ideología, no, pues yo esto, pues yo esto, pues yo esto. A nivel intelectual, exactamente lo mismo. Si es que no se cae en ser manipulado inconscientemente, que entonces, bueno, pues eso sería ya una subsituación o una pseudosituación pues más complicada. Pero es que ni siquiera estoy hablando tampoco de que también existen en el nivel espiritual latas de valores envasados a los que uno se adhiere. No, estoy hablando de un nivel superior que no se puede conseguir adquiriendo la lata envasada, que es personal, individual, íntimo, interno, y es un trabajo de fondo. ¿Vale? Y entonces, cuando se consigue ese nivel, cambia la sensación completa de libertad y cambia la sensación completa de seguridad. Hay un polo que es la libertad y la seguridad objetiva, que todos experimentamos a diario. Ahora mismo nos están limitando la libertad de movimientos. Bueno, pues esto es una cuestión de libertad objetiva.
es primer nivel, ¿eh? Esto es un polo, y el polo del que yo hablo es el completamente opuesto, es la sensación de libertad completa interna y por lo tanto de seguridad completa interna, que además ahí no están en conflicto en absoluto, sino completamente unidas. ¿De acuerdo? El conflicto surge en el nivel objetivo entre seguridad y libertad, pero en ese último nivel espiritual, el profundo, ahí ya no hay ningún conflicto. Bueno, yo lamento haber estado un poco abstracto con esta introducción, pero es la que me ha salido y como no las preparo, pues ya está. Ahora cualquiera que quiera introducir algún comentario, pues podemos empezar a darle vueltas a esto ya sobre los comentarios de cada uno. Uno por uno, por favor. Uno por uno. En las presenciales hablan más. Es que lo que pasa es que presencialmente tienes más oportunidad de gesticular y... Bueno, aquí también, lo que pasa es que hay que poner la cámara. No, sí, claro. Es que, a ver, se queda como un poco enlatado todo lo que digamos comparado con lo que dices tú, ¿no? Pero claro, desde luego el debate es interesante, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que vienes a plantear perfectamente son los tres niveles, como muchas veces en los coloquios estos presenciales que mantuvimos muy al principio, siempre terminabas dando unos niveles y llegabas al último, al espiritual, ¿no? Sí. Pero claro, el conflicto surge en el primero, claro, efectivamente. Y en el último, pues nadie te lo va a quitar. Es el refugio que nos queda, que quiero decir que es el refugio último que nos queda a los ciudadanos al día de hoy. La libertad espiritual, individual y la moral, esa nos va a resultar intocable, pero ahora bien, no podemos salir a la calle y cuando vamos a salir y cuando quiera que salgamos a la calle vamos a ver si el Estado con el que hemos firmado ese contrato social nos responde. Yo lo plantearía en unos términos de que si esto al día de hoy está más deteriorado que nunca, si es una evolución de los estados deteriorar precisamente la libertad y la seguridad de los ciudadanos a costa de mantener el Estado, si ese contrato social está absolutamente desequilibrado al día de hoy. Yo lo plantearía en esos términos porque lo que es la libertad espiritual Espera que no se te oye ahora, Martín. Ahora. Esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito, ¿no? Pero bueno. Sí, pero fíjate... estoy realmente preocupado al día de hoy porque no creo que mejore esta situación. Desde luego la ha empeorado definitivamente, pero desde luego la deriva que teníamos con anterioridad, la falta de libertad se notaba en muchos aspectos y la falta de seguridad la tenemos absolutamente comprobada en nuestro día a día cuando nos toca lidiar. Es decir, vivimos cada día con una inseguridad y con una aprensión de cada vez que tenemos que realizar algo, ¿no? Pero la libertad espiritual que no nos la quiten, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Pero a ver, he hecho una introducción un poco burda, perdonadme por hablar. No, pero han surgido dos cosas interesantes. Primero, a mí me gustaría distinguir entre libertad espiritual como libertad de elección de valores y la libertad de la que yo estoy hablando, que es la sensación de libertad que surge cuando has llegado al escalafón superior de la comprensión de los valores máximos y su aplicación práctica. La sensación de libertad que te produce eso, ¿no? Es diferente el derecho a libertad de credo que la libertad, la sensación de libertad, que al final, pues bueno, la sensación es lo que te da la experiencia, más que el que objetivamente tengas más o menos libertad, es la sensación de libertad que puedas llegar a tener, ¿no? Y estaba comentando que esa sensación de libertad pues proviene de ese
esa llegada final a esos últimos valores, ¿no? Hay otra cuestión interesante que se desprende de lo que has comentado y es que, lógicamente, la libertad objetiva, pues dada por ejemplo pues las leyes de un estado, las leyes de un estado son las que al final establecen el nivel de seguridad y el nivel de libertad objetivos de los ciudadanos, ¿no? Incluso establecen también y pueden llegar a establecer, si no se hace nada para evitarlo, la cuestión de la experiencia de la libertad intelectual. Pueden llegar a establecerla. Y pueden llegar a establecer también, ahora ya muy infrecuentemente, pero veamos los países en los que la Iglesia y el Estado no está separado, ¿no? Como algunos países musulmanes. Pues ahí también se puede llegar a establecer por el Estado en el tercer nivel de valores morales enlatados. Es decir, la cuestión es la siguiente. Vamos a hacer una equiparación muy sencilla que se va a comprender. Es decir, y esto puede parecer tajante, pero bueno, es algo que podemos entrar después a valorar y podemos comentar. Pero yo establecería una distinción. Es decir, toda, toda libertad objetiva o intelectual o moral de adhesión, me adhiero a este credo, me adhiero a este otro, me adhiero a este otro. Toda esa libertad, si no hay el último grado de libertad que te produce el escalafón final espiritual, los otros son ficticios. Son ficticios. Cree uno que es libre, pero no lo es. Y esa es la afirmación tajante. Y sin embargo, la aplicación de ese último a los otros tres, al de los valores morales, digamos, manejados por una comunidad, por un credo, por una sociedad, el nivel intelectual y de conocimiento y de educación y de formación y el nivel objetivo, si no le aplicas ese último nivel de logro además, oye, ¿pero lo puede aplicar cualquiera? No, no, porque es un nivel de logro individual, logro, lo has tenido que lograr. Y repito, y surge de un determinado anhelo que te lleva a encaminarte. Pues por ejemplo, aquí hoy todos los que estamos, de alguna forma ese anhelo lo tenemos porque si no, no estaríamos aquí. Diríamos, oye, a mí me vale con el nivel de libertad objetivo y el intelectual. Incluso me vale con mi nivel de libertad espiritual porque me he adherido a este credo que me va muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Claro, si estamos aquí es porque hay un anhelo de un último escalafón y ese escalafón no es enlatado. Tú no puedes llegar y decir, ¿dónde está? Que lo cojo. No, es de logro. Es de logro. Y no es tan evidente, porque si no, pues llegarías y dirías, pues este de aquí, esta lata, pues de valores, pues ya está, la compro y se acabó. Fíjate qué fácil. A ver qué dice, venga, lo abro y dice, pues dice todo esto. Pero seguiríamos, termino con esto, Martín, seguiríamos sin ser libres porque la auténtica libertad deriva del logro de haber tú experimentado y haber alcanzado ese último nivel y que no te ha venido impuesto. Y cuando lo alcanzas y lo aplicas a los otros tres, ahí viene la auténtica libertad y la auténtica seguridad. No, si a mí me llama mucho la atención, Iván, la sensación de libertad que tiene la gente dentro de países que son totalitarios, ¿no? Podría ocurrir perfectamente. Ellos, el último refugio que tienen es el refugio espiritual y propio, es el individual, el que yo siento. A mí ya me puede decir Fidel, ya me puede quitar. Yo voy a dar un aspecto, por ejemplo, ahora mismo de hasta qué punto ahora mismo está en peligro incluso esa, porque la libertad de ese segundo nivel que hablas tú de conocimiento, de educación, de cultura,
ya es claro que forma parte del manual del totalitarismo, es decir, de alejar a la gente sin capacidad de razonar, que significa ese segundo nivel, pero hay muchos regímenes que llegan hasta el último, que es la capacidad, te niegan la capacidad de sentir. Y nosotros, por ejemplo, en la situación que vivimos, pues resulta que hay una situación que para mí ha sido un exceso, ¿no? Es decir, negar a la gente el acudir a dar el último adiós al familiar enfermo, al amigo enfermo que está agonizando y ni siquiera dejarle acompañar, limitar el número de gente presente dentro de un cementerio a 3 personas, no sé, eso me ha parecido ya, se ha ido al tercer nivel, o lo veo yo rayano en ese tercer nivel, es decir, oye, por lo menos no me quites el nivel de libertad emocional o de emoción que Sí. pueda tener o de sentimiento. Lo que pasa es que eso sigue estando en el nivel de las libertades objetivas. Ahí se ha considerado que la libertad de despedir a un ser querido con un determinado culto pugnaba con la seguridad física, sanitaria, y ha prevalecido. Y bueno, pues es que en ese juego, pues fíjate, sí, es una visión la que tienes, pero bueno, al final pues es una decisión que se produce en un estado de alarma, que es algo regulado en un estado de derecho por su constitución, y se prevé y se puede, y al final dices, bueno, quiero No, decir, Iván, no es algo regulado de antemano. bueno, en Es el algo estado de que los alarma, estados aplican de manera discrecional y arbitraria. Es decir, yo en España considero que esto se tiene que producir así. Oye, en España, sí, que es que va contra nuestra propia tradición y nuestra propia manera de sentir, que lo hables en un mundo anglosajón o en Oriente o donde quiera o en otra cultura, pues a lo mejor se puede entender, porque esto va, pero a nosotros, yo lo he entendido, o lo puedo entender, o es que se me va la mano, o es que hago una interpretación excesiva, pero se me ha ido a ese tercer nivel. Es decir, yo, mira, ya me puedo, a ver, la libertad, si no la ejerces, no lo sé hasta dónde es libertad. La libertad interior, claro que es, pero hay cosas que rayan la emoción y, hombre, se ha ido la mano. Mientras tú veías el espectáculo de los políticos, que estos sí se pueden saltar la cuarentena, se pueden juntar, se pueden mover, se pueden reunir, pero oye, vamos a ver, que yo creo que lo que le falta a esta situación es matiz y le falta trabajo. Es decir, oye, mira, perdona, hay cosas que son regulables y cosas que no, pero eso de que de antemano un estado de alarma esté regulado, no. se, se te, Está, se te ve con ese tema es, además especialmente. Sí, sí, no, sí. gracias a Dios no lo tengo en mi entorno, Sí. pero, No, que te ha pero, tocado, vamos, que te pero ha tocado. escucho Que... ya a mucha gente relativamente cercana y son situaciones que, bueno, cada uno tiene su manera de sentir y que a uno le coarten esa libertad de estar y de ser, joder, no lo sé, Iván, pero que opine otro, ¿eh? O sea, Bueno, si que precisamente no. estamos poniendo en contraste este nivel que tú dices que es un nivel objetivo. O sea, me están imposibilitando físicamente realizar un acto, ¿vale? Es un nivel objetivo. A lo que apelo es a que esos tres niveles, el objetivo, el intelectual y el de valores, lo embridemos en uno superior, que nos va a dar la verdadera libertad y seguridad, dado que no va a suponer un sistema previamente enlatado al cual nos adherimos sin criterio y sin experimentación individual. Sencillamente nos hemos adherido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contraste. Mira, hay una pregunta de Rousset que la tiene aquí en el chat. Dice, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la libertad? ¿Cómo se podría experimentar la libertad de manera plena y constante? Bueno, pues en ese esquema que hemos realizado de niveles, pues lógicamente yo entiendo que te refieres
a esa sensación de libertad que proviene del vértice, del último nivel, ¿no? Rousseau, entiendo yo. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Sí, así es. Yo creo que todos vosotros, por el hecho también de estar aquí, entendéis que las máximas libertades objetivas y las máximas libertades intelectuales pueden no llevarte a la felicidad perfectamente. Perfectamente. De hecho, es muy frecuente, ¿eh?, que cuando se tienen plenas libertades objetivas y una seguridad exterior impuesta, y las intelectuales, incluso te llegaría a decir que muchas veces, y de ahí viene la desafección actual de las religiones, muchas veces esa pretendida libertad o sensación de libertad que te quiere ofrecer un determinado credo y no lo consigue, no lo consigue, pues toda esa máxima libertad que se quiere proporcionar desde el exterior, envasada, toma, no te da la libertad. Por definición no te la puede dar, porque la libertad se alcanza como un logro y es interna. No te la pueden dar. Ya me he puesto más tajante todavía. No habría libertad si no es un logro alcanzado internamente. De hecho, pues ¿por qué la gente no está contenta? ¿Y por qué busca más cosas? No hay satisfacción resultante de una sensación de libertad cuando no ha supuesto un alcance personal y un logro experimentado por uno mismo. Claro, Iván, pero a ver, también se habla, el gran país de las libertades, que es Estados Unidos, siempre se dice que es un país donde el principio de responsabilidad está más acentuado que nunca. Es decir, el Estado en un momento determinado para, y aquí me quedo. A partir de aquí empieza tu responsabilidad. Claro. Y ese concepto también, claro, resulta manejable en estas situaciones. Porque hay latas mejores y peores. Luego hay una lata pues de chopez y hay una lata de caviar. Claro, hay latas peores y mejores. Respecto de la sensación final de libertad, hay latas que empiezas a comer y dices, esto es infumable. Y hay otras que dices, hombre, pues esto me inspira, esto me puede llevar incluso a avanzar en ese camino, ¿no? Pero fíjate lo que acabo de decir. Yo lo he soltado así, por supuesto lo he soltado pues, como una idea mía, ¿no? No hay libertad si no procede del logro interno. Porque si lo hubiese, ¿qué hacemos buscando otras cosas? Si esa sensación de libertad y seguridad, que es lo que al final te da la felicidad, la plena sensación de libertad y seguridad, la plena confianza, la plena tranquilidad, la paz. Si eso lo diesen los niveles enlatados, ¿qué hacemos buscando otras cosas? Lo digo por eso, como deducción práctica de lo que nos ocurre. Estoy totalmente de acuerdo, Iván. Y tenía otra pregunta, pero es un poquito más concreta. También tiene que ver con la libertad, por supuesto, pero considerando que tiene relación la libertad, el amor y la amistad en nuestra vida cotidiana, yo me preguntaba, ¿hay libertad en el amor y en la amistad verdadera? Es una pregunta que lanzo. Bueno, Gracias. Vale, vamos a ver. Tu pregunta te lleva a empezar a introducir algunas cuestiones un poco técnicas. Y bueno, pues lo hacemos. Lo hacemos. A ver, nosotros en este mundo
pensamos que la libertad proviene de tener y de obtener, ¿vale? Y entonces, y pensamos que la seguridad, pues, proviene de la garantía de tener y obtener, ¿vale? Libertad, poder tener y obtener; seguridad, garantía de ello, ¿eh? Libertad, pues, elijo, pues, tengo y obtengo, ¿eh? Y te hablo de todo, te hablo de cuestiones materiales y cuestiones intelectuales, ¿vale? Y incluso, pues fíjate, emocionales también. Entonces, el alto, ese vértice de valores alcanzados y de logro, cuando te encaminas hacia él, te empiezas a dar cuenta. Y bueno, esto que voy a decir, pues lógicamente lo hemos oído todos muchas veces, porque te llega pues la foto con el amanecer en el horizonte con el mar y una frase de no sé quién que lo dice. Pero sigue siendo enlatado. Es decir, cuando tú te emprendes ese camino de búsqueda de esa última verdad que no es enlatada y que vas a alcanzar, acabas inevitablemente concluyendo que la felicidad no proviene de tener y obtener. No quiere decir que tener y obtener sea malo, porque es irrelevante, ¿vale? Sencillamente es irrelevante a esos efectos, no es ni bueno ni malo, es irrelevante. Porque al final esa otra felicidad se da uno cuenta de que procede, pues, de acabar dirigiendo tu vida por aquellas cuestiones que has comprobado que te hacen sentir bien. Sentir bien no me refiero a una euforia, sino a una paz interna, estable, permanente y de fondo, que genera una completa confianza en tu experiencia vital. Entonces, cuando lo realizas de esa forma, te empiezas a dar cuenta de que esas frases que vienen con esos bonitos dibujos de los amaneceres tienen un sentido. Antes no te das cuenta, solo te das cuenta cuando empiezas a encaminarte hacia allá. Si tú sencillamente llegas a frase y la lees, dices, uy, qué frase más bonita, es maravillosa, la voy a reenviar, me parece perfecta. Pero encaminarse hacia la frase, hacia el contenido de la frase, significa inevitablemente ponerlo en práctica. Inevitablemente. Por la forma en la que funciona nuestra mente aquí. Si nosotros no ponemos en práctica en la pantalla de nuestra experiencia, lo dijimos en la pasada sesión, una idea, no se refuerza con el bucle, con lo cual no la integramos, con lo cual no la sentimos, con lo cual no la disfrutamos, con lo cual no obtenemos el último valor que incorpora esa idea. Porque una idea es un concepto. Te puede incorporar un valor o puede no incorporarte el valor. Pero decididamente, para que una idea te incorpore un valor, la tienes que llevar a la práctica. No vale con una convicción intelectual. Pues eso es muy bonito, pero yo luego me como un huevo frito. No te lleva el valor. Entonces, cuando empiezas a poner en valor unas determinadas ideas, todos tenemos una vara de medir interna que es bastante fiable. Bastante fiable. Sobre todo es fiable cuando se ha alcanzado un determinado nivel de anhelo.
No te digo intelectual, te digo de anhelo. Es decir, por ejemplo, los que estamos aquí estamos buscando algo. No sabemos el qué. Pero lo que está claro es que lo que hay no está por ahí. No está en lo que hay. No está en las latas. Bueno, pues ese anhelo te va a permitir una disposición a empezar a ver cosas que antes no veías. Y esa disposición a empezar a ver cosas te puede incluso llevar a que empieces a valorar en ti mismo de todos los conceptos que te ofrece el mundo, cuál va bien contigo y cuál no. Eso se llama la referencia interna. El mundo se mueve por la referencia externa. Hay que hacer esto, esto es así, esto es lo bueno. Si haces esto eres de los nuestros, si no, eres de los otros. Y entonces tú vas asumiéndolo todo y no lo contrastas internamente con la emoción que te produce. No haces el contraste, sencillamente, eso es lo bueno, lo dice mi familia, lo dice mi padre, lo dice mi profesor, lo dicen mis amigos, lo dicen mis jefes, lo dicen... Y ya está, y no me planteo más, eso es. Sin embargo, el anhelo te puede predisponer a empezar a tener en cuenta tu referencia interna propia. Lógicamente, alguien diría, oye, pero si llega Hitler y escucha su referencia interna, ¿qué ocurre? Bueno, es que Hitler no tiene esos anhelos, digo los que los tenemos. Es decir, el tener estos anhelos, el estar en esta situación de creo que estoy buscando algo, pero lo que estoy seguro es que lo que he visto no me ha llevado a ningún sitio ni me ha satisfecho, esa situación de búsqueda ya garantiza el que la referencia interna sea muy homogénea entre los que buscan. ¿De acuerdo? Y entonces esa referencia interna es sencillamente ver el contraste emocional que te producen unos caminos u otros. Tú, no lo que dicen tus amigos o tu familia o tu jefe o en tu empresa o el profesor o tu partido político o tu religión de adhesión, no, tú. Contrasta internamente. Y entonces te empiezas a dar cuenta de que todos los que están en ese camino y van realizando ese contraste, pues empiezan a converger. Y convergen fuera de cualquier sistema ideológico, fuera de cualquier credo, o provengan de donde provengan. Si se encuentran en esa situación determinada de tengo que buscar algo más y no me vale lo que hay, ese contraste interno empieza a darte una medida que se homogeneiza entre todos los que buscan. Y eso es lo que te lleva a el punto último del escalafón. Porque por primera vez emprendes un camino en el que el rasero eres tú. No estás adhiriéndote a nada enlatado, porque ya llevas toda la vida haciéndolo y ya sabes que no va a ningún lado. Que no me produce esa paz y esa dicha y esa sensación de alegría interna permanente y estable y de fondo que me genere una confianza duradera. No, ya lo has comprobado. Entonces, ese ponerte en modo búsqueda empieza a hacer que empieces a plantearte las cosas respecto de tu baremo interno, de tu vara de medir interna, y empiezas a replantearte todo tu sistema de pensamiento completo respecto de esta vara interna. Y entonces empiezas a darte cuenta de que ese contraste interno que tienes es bastante certero. Bastante certero. Dices, al menos para mí. Pero es que empiezas a darte cuenta de que otras personas que están en tu misma situación de búsqueda, esa vara interna les lleva a resultados muy similares. Y entonces empiezas a decir, anda, fíjate qué curioso. Y ese es el comienzo de la escalada al último escalafón donde hay ausencia de enlatados completa. ¿Vale? Y bueno, no sé por qué me
Se me ha ido ya. Pero bueno, vamos a leer más en el chat a ver qué hay. Este chat, me voy a poner las gafas porque está la letra muy pequeña. Dice, hay una que está un poco más arriba. Brenda dice, siempre quise encontrar la verdad y en ese avance me encontré en un camino de línea recta. Ahora me doy cuenta de que me metí en un camino sin retorno. Antes, cuando vivía en el mundo inconsciente, no me daba cuenta que no vivía libremente. Es más, en mi locura pensaba que yo era muy libre. ¿Estamos ahora más sensibles? ¿Nos damos más cuenta de todo? Gracias. Bueno, pues sí, dices luego que con lo que iba diciendo te iba respondiendo, pues efectivamente. Bueno, antes de comentar esto que dice Brenda, quería terminar hilando, porque me acabo de acordar, de hilando con esto que estaba diciendo al principio, de que en el mundo los sistemas de pensamiento enlatados nos suelen llevar siempre a la idea de tener y de obtener, ¿vale? Y bueno, pues por dar una indicación pues que es fácilmente comprobable, ¿no? Fácilmente comprobable por cada uno. Cuando sobrepasas el nivel de todo sistema de pensamiento enlatado y vas más arriba, o más profundo, según se quiera entender, pues te vas dando cuenta de que la cosa empieza a diferir de lo que dice el mundo. Es decir, que tu bienestar interno, tu felicidad, tu paz, tu confianza, empieza a diferir bastante de lo que entiende el mundo por eso. Y empiezas a entender, claro, si es que llevo toda la vida haciendo lo que dice el mundo y no lo conseguía. Ahora lo entiendo. Es que es otra cosa. Lo voy comprendiendo yo. Y por primera vez no ha venido nadie a vendérmelo. Es otra cosa y lo estoy descubriendo yo. Bueno, era hilar con eso, ¿no? Y en cuanto a la que dice Brenda, claro, lógicamente, en un nivel de inconsciencia tal como el que tiene el mundo ahora mismo, tal como el que ha tenido el mundo siempre y tal como el mundo seguirá teniendo todavía mucho tiempo, que es el de la referencia externa enlatada, en esa inconsciencia, pues lógicamente, pues la gente tiene una sensación de felicidad. Lo que pasa que esa sensación de felicidad, pues no acaba colmando la felicidad de la persona. Es una sensación aparente. Es decir, es aparente, porque luego, pues mira, si desde que la gente entiende que ir al psicólogo no está mal, pues los psicólogos se les han llenado las consultas. Eso por no decir las farmacias con los medicamentos. En fin, la gente no tiene una experiencia de vida feliz. Es una apariencia nada más. Entonces tú eres inconsciente y dices, no, pues si yo soy súper feliz y mira, tengo buena posición económica, buena posición social, tengo mis hobbies y hago lo que me gusta y en fin, tengo mis grupos de acogida, pues los tengo, y tengo pues mi arraigo social y mi prestigio y fenomenal. Y entonces, pues es una apariencia, nada más. Nada más. Porque luego, ¿la realidad cuál es? Pues la que sabemos cada uno, porque la hemos vivido, y la realidad de las consultas psicológicas y la de los fármacos. Esa es la realidad. Que por supuesto hay gente que llega a alcanzar unos niveles de satisfacción interna sin todo esto. Por supuesto que sí. Porque han logrado conectar de alguna forma con esa referencia interna. Que no hace falta estar en estos grupos ni leer nada para conectar con la referencia interna. Hay gente que lo hace. Por supuesto que sí. La regla es, si tú no conectas con esa referencia interna, todo lo que provenga del exterior no te va a llenar. Simplemente porque no es un camino que hayas recorrido tú y que es necesario que recorras tú, porque si no, no vas a adquirir las certezas del logro personal e intransferible que tienes que realizar.
Y bueno, pues alguien, lo del segundo tema de hoy lo vamos a dejar para otra sesión, porque lógicamente hoy ya no va a dar tiempo a abordar el otro, porque el otro también es extenso. Y además viene bien que venga en la siguiente sesión. Yo creo que esta sesión eh, está bien con todo esto que estamos tratando y enlaza bastante con la primera sesión, ¿no? Bueno, si cuando alguien diga algo que lo diga, mientras, pues yo sigo diciendo que por eso la cuestión de la seguridad y la libertad, pues lógicamente hay que tratarla en cada uno de los niveles. Y no es que los niveles inferiores no sean importantes. De hecho, fijaos que yo estoy completamente convencido de que si la mayoría de la gente alcanzase, vamos a decirle el cuarto nivel, ¿no? Porque hemos establecido los tres enlatados y es el cuarto no enlatado, ¿no? Si la mayoría de la gente alcanzase ese cuarto nivel, yo creo que la experiencia de los otros tres niveles, del nivel de seguridad y libertad objetiva, el intelectual y el moral, serían mucho más plenos, mucho más satisfactorios, mucho más razonables, cuerdos y... Pero claro, por eso quería abrir la perspectiva, quería abrir el melón de la idea de el alcance de las auténticas sensaciones de libertad y de seguridad que te puedan llegar a proporcionar pues una satisfacción y plenitud en tu vida que determine finalmente esa paz y confianza con las que puedas decir, pues mira, ocurra lo que ocurra, yo soy feliz, porque me he dado cuenta de que antes hacía depender mi felicidad de lo que ocurriese externamente y así me iba, claro, así me iba. Era ¿cómo se llama esto? Que mueves el muñeco con los hilos, que se me acaba de ir. Bueno, pues eso. Era una marioneta, un títere, que dependía completamente de toda circunstancia externa, de cómo se levantase, con qué pie se levantase pues mi pareja o mi jefe o mi hijo, o si venía una pandemia o no venía, o si dejaba de venir o no, porque si no es una pandemia es una crisis y si no, pues será lo que sea, pero siempre venía algo. Y ahora me estoy dando cuenta de que mi seguridad y mi libertad son unas sensaciones que se derivan de algo muy diferente. Pero igual, si no peleamos, terminamos todos en un gulag. Bueno, te voy a dar un principio, Martín. Te voy a dar un principio que Claro, te puede sonar enlatado, ¿eh? Te puede si sonar nos enlatado. dejamos hacer y nos dejamos quitar, pues bueno, pues vale. Pues Te- bueno, que hagan lo que quieran con nosotros. no, Ya mira, está. te voy a dar un principio que te puede sonar enlatado. Eh, el cambio colectivo se produce única y exclusivamente de la suma de cambios individuales. Eh, la lucha, la lucha contra una determinada lata, una determinada lata colectiva, la lucha, por ejemplo, una lata ideológica que en la práctica se manifiesta, lata de segundo nivel que se manifiesta en el primer nivel y entonces te ves en una situación en la que dices, pues tengo que luchar. Bueno, pues eso no lo va a cambiar. Eso te puedes interpretar, me está vendiendo otra lata, porque tal como te lo digo, es como una lata. Bueno, te digo que es un principio que tú puedes alcanzar la convicción de eso, que solo puedes cambiarte a ti mismo y que la suma de cambios individuales producen el cambio colectivo. Sí, me lo creo totalmente. A ver, conforme a ese principio son
situaciones ahora mismo que, bueno, tú qué aconsejas, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? A ver, te lo voy a decir en esos términos. ¿Denunciar, hablar, callarse o aquietarse o cómo es? Porque No, si te dejas hacer... mira, no, es muy sencillo. Una vez que tú has alcanzado esa certeza, tuya, una certeza tuya. Oye, es que alguno puede pensar, oye, no me hables de certezas porque es que eso me suena súper... No, tuya, certeza tuya, ¿eh? No te hablo de una certeza que es que aquellos tienen razón y lo que dicen es verdad, tuya, ¿eh? Si tú estás en este modo anhelo y búsqueda, estás ya en situación de poder emprender el camino de seguir la referencia interna y alcanzar tus certezas. Incluso esta afirmación, por favor, ponla en cuestión y en cuarentena y compruébala tú mismo. O sea, nada de lo que digamos aquí, de estos principios que digo, se tiene que aceptar. No vendo latas, no quiero que se vendan latas, ninguna. Quiero que cada uno lo ponga en práctica y vea qué resultado tiene, ¿de acuerdo? Latas ninguna, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si tú enfrentas tu experiencia de vida como una sustitución de una lata por otra, no lleva a ningún lado. Entonces, la experiencia tiene que resultar de haber realizado el alcance de ese cuarto nivel y empezar a aplicar desde ese cuarto nivel tu experiencia de vida hacia los demás, hacia los otros tres. Sí, vamos, denunciar de buenas maneras, ¿no? Bueno, pues primero intentar llegar tú al máximo nivel de evolución interior propia, individual, y a partir de ahí, pues es que sencillamente no hay que hacer nada más porque te conviertes en un polo de atracción. Inevitablemente. Sí, bueno, la vida de Jesús, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Pero vamos, que tampoco hay que fijarse ahora mismo en la vida de nadie porque date cuenta que eso es algo que tendría que venir después. En esta fase de anhelo y de búsqueda es muy interesante que nos alejemos de toda lata. Incluso porque otro te podría decir, bueno, ¿y la vida de Buda qué? ¿Sabes? Es mejor no entrar en latas. Vayamos a buscar una objetividad dentro de uno mismo, no fuera. Y en ese sentido, pues es el comienzo de este camino. Muy al contrario de lo que pueda parecer, de que me van a vender una lata más, no, al revés. No compres ninguna, sino empieza a experimentar tú. Es decir, cambia de disposición y cambia tu mentalidad con respecto a cómo debes llevar a partir de ahora tu experiencia de vida. Si inconsciente y comprando latas, o empezando a ser consciente, cuestionándome todas las latas y viendo a ver mi referencia interna que me dice de cada cosa. Y puede ser que te aventures y seas audaz y alguna decisión la tomes en función de tu referencia interna y no de la referencia externa de esta lata que me había comprado. Y entonces ahí puedes empezar a obtener ciertos resultados. Y este es el camino. Fijaos, no hay latas. ¿De acuerdo? Es cada uno empezar a cuestionar y empezar a contrastar con lo que siente respecto de cada cosa con independencia de lo que dice la lata. Pero una sensación sincera, interna, no la euforia de estar adherido a la lata o no. Una sensación interna, sincera, honesta. Esa es la búsqueda. Y entonces dices, anda, pues mira, resulta que yo internamente me daría vergüenza reconocerlo en mi grupo de acogida, pero yo internamente no estoy de acuerdo con esto. Primer paso, identificación. Segundo,
oye, pues igual la siguiente decisión que tome, aunque sea aquí a nivel doméstico, porque todavía me da mucha vergüenza tomar decisión en contra de todos los que hemos comprado esta lata, pero puede ser a nivel doméstico, pues eh, lo pongo en práctica y decido conforme a lo que siento y no lo que me dicen que tengo que decidir. Y compruebo y veo, y entonces puede ser que me sorprenda. Porque lo que está claro ahora mismo, y por eso este grupo de iniciación a la espiritualidad práctica no va a tratar temas expresos por ahora, lo que está claro es que no podemos tener sensación de que se nos está vendiendo otra lata. Tenemos que empezar a llegar a alcanzar algunas certezas propias. No hay otra manera. Si uno que ya está pues bastante experimentado de que le vendan latas, porque ya sabe que son latas, si uno piensa que le están vendiendo otra lata, no avanzamos. Con lo cual, por eso prefiero que no hablemos de marcas, de nada, ni de latas ninguna, sino que vayamos a un proceso ahora mismo de cuestionamiento de todas las creencias que tengamos arraigadas procedentes de las diferentes latas que hemos consumido durante toda la vida, y empecemos a realizar ese contraste con nuestra lata interna, la nuestra referencia interna. Nada más. Y bueno, pues si al final se nos ha ido... ¿Alguien quiere decir algo más? Se nos ha ido. Venga, vamos a abrir alguna intervención más. Pues si nadie dice nada, hora y media llevamos. Podemos cerrar. Vale. Fernando, creí que ibas a decir algo. Vale. He dicho vale. Martín, venga, sal al auxilio. Martín, está bien con esta. No, porque ya tengo bastante protagonismo y no. Pero sí que me gustaría que esto algún día fuera presencial porque es mucho más fácil. Sí. Y da más de sí. Pero ahora tenemos la seguridad objetiva coartada por un estado de alarma. No, pero Iván, vamos a ver si yo te lo digo. La libertad. Todo lo que dices es para mí jamón y me lo creo totalmente, ¿sabes? Pues no te lo creas, experiméntalo tú mismo. Porque es otra lata, si no. Perdonad, pero yo esa lata me la compro. No me compréis esa lata. No compro nada. Que no quiero convertirme en un vendelatas. No, yo te lo digo siempre que es algo que creo que tengo internamente y que te lo estoy escuchando. Sí, O sea, sí, no, sí, lo identificas, sí. nada. Sí. Sí, estamos bromeando. Tú mismo lo estás diciendo que esto es la cuestión de que cada día pues que esto vaya sumando, ¿no? Pues, Exacto. Pues mira, qué bien, ¿no? Exacto. Pues nada, pero perfectamente, Iván, yo perfectamente entendido. Muy bien, Martín. Polemice un poco. No, fenomenal. Sí, de tus polémicas es de donde sale el homollar luego. Claro. Pero bueno, vamos a ver. Martín, creo que te está utilizando de sparring, ¿eh? No. Bueno, a ver, no, yo estabas indicado tú hoy, Fernando, pero no has intervenido, te has quedado fuera del cuadrilátero, macho. O sea, Sí, Fernando, te he visto muy callado. Y al final vamos a echar de menos a Ulises, ¿eh? Sí. y además, ¿sabes, Fernando, que cuando lo hacíamos presencialmente tú intervenías también Sí. Sí. significativamente? Sí. Pero esta vez estás desconocido. Bueno, ¿podríais para empezar a abrir podríais abrir las cámaras para empezar, que seguro que es mucho más cercano que... Para la siguiente os vestís. La siguiente os vestís y abrir las cámaras. No, esta reunión no incluye el uso compartido de cámaras, ¿eh? No, fíjate, nos estamos dando cuenta ahora sobre la marcha. Yo creo que
es una opinión generalizada, que esto sería más cercano y ameno con las caras, ¿eh? Pero bueno, que eso es libre, ¿eh? Eso es libre y por supuesto cada uno que salga o que no salga según le apetezca o no. No, hoy me he cortado el pelo para la reunión. ¿Ves? El hecho de estar saliendo en una cámara todos los días te obliga a seguir manteniendo ese nivel de aspecto personal razonable. Sí, no, no. Con barba, pues nada. Pues yo creo que es, yo creo que es positivo que encendamos la cámara para, Sí, sí. para vernos. Cada uno que si lo siente que la encienda y si no lo siente que no la encienda. Avísanos con tiempo. Muy bien. Para mentalizarse y para acicalarse. Ponerse una camisa o algo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Bueno, muchas gracias y Ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias, Iván. nada, es otra lata. Otra lata. Otra Pero no te compro casi ni una parte de esta lata, ¿eh? Bueno, vamos a colgarlo para que se pueda escuchar y el viernes siguiente nueva sesión. Venga, muchas gracias y hasta luego. Venga, Iván. Muchas gracias. Oye, Cuidados. preguntan que si la lata es un dicho español. Coméntaselo. ¿Eh? Que está preguntando que si la lata es un dicho español. No, no, no. Es porque venía de la primera sesión, de la primera sesión en la que, bueno, dijimos que se compraban sistemas de pensamiento ya predeterminados y se asumían completamente como si vas a un supermercado y tomas una lata y te la llevas, ¿no? Bueno, pues es en ese sentido de adhesión a algo ya existente que te imponen tus padres, tu sociedad, tu religión, en fin, y entonces no te lo cuestionas y lo asumes, ¿no? Es como enlatado, previamente, simplemente eso. Bueno, pues nada más, cerramos aquí, muchas gracias y luego cuelgo los audios y vídeos. Gracias. Hasta luego. Fenomenal, Iván. Muchas gracias. Cuidados. Hasta luego.